deixándome fiel. Entró Udrón esta vez. En primer lugar, quiero dar las gracias a Spirello, no solo por permitirme proyectar mi cortometraje, sino también por crear esta sección que divulga la lengua y la cultura aragonesas, que creo que es muy importante. Así que yo he hecho este trabajo para darle voz a todas las personas que han y que hemos sufrido acoso escolar. Tuvieron que cambiarme de clase porque mis compañeros me escupían cuando pasaba por la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cosa de niños, es un tema importante, muchas veces parece que es tabú, parece que no se quiere hablar, no se le da importancia. Somos todos los que tenemos que poner nuestro granito de arena para que haya miles y miles y miles de adolescentes y jóvenes y niños que dejen de sufrir. Y creo que el primer paso está en escuchar. Y escuchar de verdad, no solo oír, que no es lo mismo, porque creo que estamos en una sociedad que no está acostumbrada a escuchar. Y si no sabemos escuchar, somos incapaces de empatizar. Muchas gracias. Sé que no voy a tornar. Y hay fora os veixos meus pies. Pa cremar esta ciudad quería valor tener. Bueno, yo sí voy a charlar en aragonés porque el origen de este proyecto es dignificar a Luenga y ese patrimonio inmaterial que tenemos en esta tierra y que cal cuidar. Como bien ha dicho Chorche, soy la directora de Casa Mía, Casa Tuya. Bueno, esto va un poquito, pues un día reflexionando, vivimos en una sociedad, en un mundo que me da la sensación a veces de que las palabras han perdido el valor. Han perdido el valor las palabras de enjundia, ¿no? Las que tienen alma, las que tienen vida y las que tienen un trasfondo potente detrás. Entonces me parecía importante hablar sobre esto. Soy Yolanda Mur, trabajo de maestra de aragonés en el CRA Cinca Cinqueta. El proyecto que veré lo hice el curso pasado, 2021-2022, y trata de hacer un telenoticias, un noticiero, con los alumnos de 8 a 11 años, de tercero de primaria a sexto. Hoy veré el resultado de estos proyectos en las escuelas de Chistén, de Plan y de Bielsa. Sentirnos cerca lo y yo, sin cal conectarizaré. Corre tan aprisa como puedas. Corre tan aprisa como puedas. Tenemos 11 niños y niñas, bueno, 10 niñas y un niño, y con ellos pues trabajamos, no enseñamos, no mostramos gramática aragonés, sino que queremos que aprendan aragonés pues haciendo teatro, haciendo muñecos, haciendo cantas. Bueno, pues eso todo lo hemos chuntado en este curso, hemos intentado hacer también un poco de las tradiciones y que deben de Halloween si quieren, pero también que supieran que llegue a muy más. Nosotros desde Benaz, bueno, desde Abad de Benaz, o sea, desde Oís de Castillo de Sos, hemos hecho un cuento ilustrado que, bueno, pues que no hay propiamente vídeo, pero sí que oral. Y, bueno, pues lo mismo que decía Yolanda, con mucha ilusión, esperando que os haga muchas gracias. Sobrarbe es un territorio en donde el aragonés se presenta al dominio, en los topónimos, en la escuela, en las fiestas, en la cultura, en los negocios.
en los negocios de cualquier tipo en la vida. Por iso, en 2018 nació Espiello agora por Aragonés, gracias a un convenio con la comarca de Sobrarbe y fijándose como objetivo expandir a cultura en esta luenga, así como fomentar a creación audiovisual y dar visibilidad e difusión aos traballos feitos en Aragonés. O Festival Espiello siempre ha considerado nuestro patrimonio lingüístico como parte destacada e insustituible do suyo y do nuestro patrimonio cultural. O nombre do premio nace da incorporación de Espiello ao programa Agora por Aragonés, unha iniciativa que reflexa o progresivo incremento no empleo del aragonés que se ha producido en las carreras añadas en numerosos ámbitos de la sociedad.